Aprendamos más sobre las emociones. Ya hicimos un vídeo sobre las emociones, te dejo abajo el enlace porque deberías ver ese vídeo antes que este. En ese vídeo lo que aprendíamos es cuáles son las emociones, cómo funcionan, para qué funcionan y también cómo las sentimos. Lo que decíamos en aquel vídeo y que es importante recordar es que solo saber sobre las emociones ya es un paso muy grande para poder gestionarlas. Por lo tanto, en este vídeo vamos a saber más. Emociones primarias y secundarias. Cuando las emociones se supone que hacen lo que deberían hacer, eso es una emoción primaria. Son respuestas emocionales simples, fundamentales para el ser humano y que funcionan o se ponen en marcha para la supervivencia. Llegan con rapidez, pero se van con prontitud. Son reacciones que se producen a algo que está ocurriendo ahora mismo. Por lo tanto, se crea la emoción y después, cuando desaparece la situación, la emoción desaparece o se va desvaneciendo poco a poco. Emociones primarias son, por ejemplo, el miedo, ¿no? Cuando nos asustamos porque hay un sonido grande. O, por ejemplo, también la ira. ¡Fum! Una respuesta rápida porque acabo de agraviarme a algo o a alguna persona. O, por ejemplo, la tristeza. ¡Pah! Acaba de fallecer un familiar o una amistad y eso me provoca una emoción primaria. Las emociones secundarias no están asociadas a una respuesta adaptativa a una situación que acaba de ocurrir. Generalmente surgen a través de pensamientos automáticos, juicios o suposiciones. Y estas complejas emociones o respuestas emocionales son un resultado del aprendizaje de nuestro entorno. Como habrás supuesto, las emociones cuando ya son secundarias nos descontrolan porque las intensificamos a través de todos esos pensamientos y toda esa paja que añadimos a la emoción primaria. Saber y conocer la diferencia entre una emoción primaria y una emoción secundaria nos ayuda ya a gestionar la situación. Cuando tenemos una respuesta emocional, pues es una respuesta emocional muy buena que surge de nuestro organismo y sirve para adaptarnos a la situación. Pero si añadimos pensamientos, añadimos preocupación, añadimos juicio, añadimos suposiciones, la vamos a convertir en una emoción secundaria. Y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Va a durar muchísimo más y se va a intensificar. Por lo tanto, vamos a sufrir mucho más. Hay que recordar, que esto es muy importante, que no hay que huir de las emociones. Entonces, cuando haya una emoción primaria, la sentimos, no añadimos nada más, dejamos que surja, que se mantenga lo que necesite y que desaparezca. Pero vamos a dejar esa fluidez, no vamos a meter cositas que luego la conviertan en una emoción secundaria. Transitoriedad de las emociones. Unas emociones pueden durar más y otras pueden durar menos, pero todas son transitorias, todas se pasan. Las emociones además varían en intensidad y puede ser que una misma persona sienta esa intensidad en unas situaciones y no en otras, o unas personas sientan mucha intensidad en unas cosas y otras personas en otras. Esto hay mucha variabilidad en las emociones. Lo que está claro y recordar, siempre son transitorias, siempre acaban pasando. Si mientras estás sintiendo esa emoción recuerdas que al final se va a pasar, porque todo se pasa, esto te ayudará a tener un margen de actuación, te ayudará a tomar una perspectiva mayor y por lo tanto gestionar de mejor manera esa misma emoción. Recuérdalo siempre, igual que se pasan las emociones positivas y esos momentos de alegría pues luego se van, pues en las emociones negativas pasa lo mismo. Leyes emocionales. Existen diferentes leyes emocionales que nos van a ayudar a aprender más sobre las emociones y por lo tanto si las recordamos nos ayudarán a su vez a gestionarlas. La ley de los vasos comunicantes es muy interesante y tiene que ver con aquello que decíamos en el primer vídeo, que las emociones se ponen en marcha a través de tres sistemas, tres respuestas, que era la cognitiva, la fisiológica y la motora. Si tú quieres quitarte una, por ejemplo la fisiológica, no quiero sentir esto, no quiero sentir esto, la ley de los vasos comunicantes dice pues que vas a sentir
esa emoción hacia otro de esos niveles de respuesta, es decir, llevas todo ese bloqueo hacia otro lado, y es a lo motor, mordiéndote las uñas, moviendo de la pierna, es decir, no puedes intentar evitar una de esas tres respuestas, porque como se comunican, irá esa respuesta hacia otra y intensificará la sensación, por lo tanto, no lo hagas. Siente en esos tres sistemas e entiende que esa es la manera de manifestarse de esa emoción. La ley de la infusión afectiva también es muy interesante. Si yo me tiro mucho tiempo en un tono emocional X, lo que va a ocurrir es que mi pensamiento cada vez se va a desvirtuar más. Es como una bolsa de té. Si tú una bolsa de té la metes unos segundos en un vaso de agua, se teñirá el agua. Pero si la metes durante mucho tiempo la bolsa de té en ese agua, ¿qué ocurrirá? Que se teñirá muchísimo el agua del color de ese té. ¿Qué quiero decir con esto? Cuanto más tiempo estés en esa sensación emocional sin hacer nada, lo que va a ocurrir de forma natural es que tu cerebro te va a dar más pensamiento y cada vez se alejará más a lo racional. Por lo tanto, cuando tengas una sensación, la vives, pero también te la trabajas. Y no estás todo el rato ahí ahondando y profundizando en esa sensación. Ley de la logística emocional. Esta ley es muy interesante. La emoción es como un cartero o una cartera. Siempre va a querer que tú recibas el mensaje. Es decir, siempre va a querer que tú sepas qué está pasando, porque tienes que reaccionar. Recuerda que es adaptativo. Entonces, por mucho que tú quieras bloquear la emoción va a encontrar por dónde meterte la carta. Así que, por favor, no intentemos bloquear. Escuchemos la emoción, que así lo pasaremos antes menos mal. Todas estas leyes emocionales no hace falta que te sepas el nombre, que no es necesario. Es que sepas cómo funcionan. Recuerda, si sabes cómo funcionan las emociones, estarás a un punto de gestionarlas mejor. ¿Cómo gestionar adecuadamente las emociones? Ya solo con todo el conocimiento que tienes sobre las emociones ya podrás gestionarlas mejor. Pero bueno, vamos a ver pequeñas estrategias rápidas y consejos para que te ayuden más adecuadamente a esa gestión. Los primeros consejos tienen que ver con la conciencia plena, es decir, tener conciencia de las emociones. Dentro de la conciencia plena es, primero, todo lo que has adquirido de saber que no debes censurarte cuando haya una emoción. Las emociones no son ni positivas ni negativas, son emociones y eres tú la persona que no tiene habilidades para gestionarlas. Pero las emociones nos ayudan, son adaptativas, no las vamos a censurar. Por lo tanto, si quieres tener atención plena, lo que debemos hacer es ser conscientes. Si quieres trabajar la gestión, tienes que ser consciente de tu cuerpo, de tus emociones, de cómo funcionan esas emociones en tu cuerpo, en tu cabeza. Todos esos sistemas de respuesta tenemos que entrenarnos en, conocerlos e identificarlos. Para tener conciencia emocional, además, deberíamos saber qué emoción estoy sintiendo. Y para eso hay que ponerle nombre y saber cómo funciona y qué quiere decir. Para eso te dejo abajo un enlace del círculo de las emociones que hablamos en el primer vídeo, para que seas bueno o buena identificando esas emociones. Para tener conciencia emocional plena tenemos que centrarnos en el presente, en el aquí y en el ahora, no irnos, recuerda las leyes emocionales, centrarme en qué estoy sintiendo en este preciso momento. Y ya rematadamente, si queremos tener una conciencia plena de nuestras emociones, a lo mejor practicar mindfulness sería muy interesante para ir entrenándonos en esto. ¿Ya tenemos conciencia plena? Pues ahora lo que vamos a hacer son estrategias de gestión. Todas las personas tenemos como tendencias a ciertas acciones, es decir, tenemos situaciones típicas de riesgo, situaciones típicas en las que nuestras emociones también son típicas. Pues analiza eso, analiza esos patrones, qué situaciones son típicas en mí que me producen ciertas emociones. Por ejemplo, es muy típico que cuando yo voy a ver a mi familia, pues mi emoción sea la de atención y vigilancia. Bueno, pues como ya lo sé, lo que vamos a hacer es prepararnos a esa acción, afrontar esa situación antes, bajando la tensión, durante, estando tranquilos y después diciéndome qué bien lo he hecho. Si sabemos qué situaciones son las que me producen emociones, pues entonces esas
me van a servir para adelantarme y prepararme. Por cierto, he dicho que las situaciones provocan emociones, pero eso no es del todo cierto. Recuerda que tú también añades un montón de cosas a esas emociones, así que recuerda las leyes emocionales. En este punto es muy importante dos cosas. Una, no evites. Si evitas la emoción, estás todo el rato bloqueando, estás todo el rato no queriendo sentir algo, y lo que va a ocurrir es ese fenómeno típico de intentar meter una pelota dentro del agua. ¿Qué ocurre? Siempre va a tener la sensación, siempre va a tener la tendencia de salir hacia afuera y con mucha fuerza. Por lo tanto, no bloqueemos emociones, porque esto nos va a pasar factura. Pero al mismo tiempo, no respondamos siempre igual. Si queremos cambiar las formas de afrontación de las emociones, no sigas haciendo siempre el mismo método. Cambia el método, produce diferentes alternativas, prueba cómo la emoción la puedes disminuir mejor. La emoción, no cómo solucionar la situación. La situación es, la emoción es la que tenemos que aprender a gestionarla. Descargar físicamente las emociones son muy importantes. Y no me refiero a darle golpes a un puchín de esos, sino me refiero a técnicas de bajar la tensión. Anda que no hay técnicas de respiración, de relajación, en las que tú vas bajando la tensión en una situación, nadie se da cuenta y estás gestionando tus sensaciones físicas hasta que acabe la emoción. Recuerda, siempre se pasa. Y como último punto de afrontar las emociones, también podríamos tocar algo importante, cómo las expresamos, porque a veces hay que expresar las emociones. Es decir, pues decirle a los demás cómo nos sentimos. Y esto es genial, porque también significa un poco darles tregua y que vayan vaciándose. También es cierto que cuidado con quién regulamos y con quién hablamos, o cuánto tiempo hablamos de esa emoción, recuérdalo. Por lo tanto, vamos a escoger bien con qué personas nos regulamos, con qué personas nos gustaría hablar de ciertos problemas y de ciertas emociones. Igualmente, recuerda que la expresión de emociones está muy bien, pero también hay que hacerla de manera adecuada. Es decir, si yo lo que siento es ira, pues tendré que regularme y expresar mi ira con respeto, sin gritos. Este sería otro temazo para otro vídeo. Hagamos una conclusión. Vamos a poner un resumen grande para que tengas muy clarito cómo debes hacer. Lo que debemos hacer es aprender sobre las emociones, porque eso nos va a ayudar a una conciencia plena de lo que nos está ocurriendo. Y después, si hace falta gestionar, gestionamos con pequeñas estrategias. Lo que sí que es cierto es que a veces no hay que gestionar nada y lo que hay que dejar es que pase la emoción, porque todas las emociones se pasan. Y para finalizar, una frase de Susan Oki Baker, profesora, guía de montaña, pintora y escritora. Cada emoción tiene su lugar, pero no debe interferir con la acción adecuada. Recordad, nos vemos en el siguiente vídeo y no olvidéis suscribiros a mi canal. Si os ha gustado el vídeo, pulsad al like.